Las luces del estudio siempre ardían con más intensidad justo antes de que las cámaras rodaran. Madison Co. había aprendido a apreciar ese calor, la forma en que la envolvía, un recordatorio de que millones la estaban viendo. Durante 12 años, había sido la favorita de la noche estadounidense, elocuente, cálida, siempre al mando. Pero esa tarde, mientras estaba en el set del teletón benéfico anual de su cadena, su control se hizo añicos. Se suponía que el segmento sería sencillo: leer las tarjetas Q, presentar el fondo del hospital infantil, sonreír. En cambio, el teleprompter se congeló a media frase. Madison dudó, miró hacia otro lado en busca de ayuda y vio al productor indicándole frenéticamente que improvisara. Se le aceleró el pulso. Respiró hondo, volvió a mirar al objetivo y empezó a hablar de memoria. Cada dólar que donas, dijo con voz ligeramente temblorosa, se destina a darle esperanza a estas familias. Esperanza real. Debería haber sido un momento conmovedor. Lo fue hasta que la señal falló. Un primer plano se reprodujo desincronizado, con sus labios moviéndose sin sonido, seguido de un zoom cerrado de su rostro rompiendo a llorar. Alguien en la sala de control, quizá por error, cambió a un plano general donde se veía a un tramoyista entregándole pañuelos justo antes de que dijera: «Te prometo que estas historias son reales». En cuestión de horas, el video se propagó como la pólvora. Madison Fake Crime fue tendencia en todas las plataformas antes del anochecer. Los influencers se burlaron de la escena. La prensa sensacionalista la llamó la reina de las lágrimas de cocodrilo. Al anochecer, su bandeja de entrada se llenó de mensajes del Departamento de Relaciones Públicas de la cadena. Su representante, con la voz temblorosa a través del teléfono, le dijo que no publicara hasta nuevo aviso. A la mañana siguiente, su programa fue suspendido indefinidamente. Los patrocinadores retiraron sus anuncios. Al mediodía, su rostro, con los ojos hinchados y exhausto, llenaba la portada de todos los sitios de chismes del país. Pasó el día en su apartamento, con las luces apagadas y el teléfono sonando sin parar. Cada vez que veía un titular, se le revolvía el estómago. El mundo que había construido en torno a la credibilidad y la compasión había sido destrozado con una sola edición. Un corte devastador que convirtió la sinceridad en actuación. Al tercer día, su agente llegó sin avisar. Madison, ahora lo llaman difamación, dijo, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran filtrar noticias. Dicen que fingiste la emoción. El equipo de relaciones públicas del hospital está entrando en pánico. Necesitamos asesoría legal, alguien que pueda aclarar esto antes de que arruine tu carrera. Madison contemplaba el horizonte de la ciudad desde su ventana. Las calles estaban salpicadas de paraguas bajo una llovizna gris. Asesor legal, repitió en voz baja. ¿Como un abogado? Sí, respondió su agente, bajando la voz. Y no es cualquier abogado. La cadena contrató a alguien, un especialista en gestión de contratos y crisis. Viene esta noche. Esa noche, Madison le abrió la puerta a una mujer alta con un traje gris oscuro, con la lluvia aún brillando en su cabello. Se presentó con la serena autoridad de quien está acostumbrada a controlar el caos. Harper Vale, dijo, extendiendo la mano. Me han asignado como su abogada de crisis. ¿Puedo pasar? La voz de Harper era firme, su tono ni reconfortante ni frío, simplemente mesurado. Preciso. Madison se hizo a un lado. El apartamento estaba en penumbra. Solo unas pocas lámparas encendidas, tazas de café y artículos impresos abarrotaban la mesa. Harper dejó el maletín, se quitó el abrigo y examinó la habitación como si ya estuviera catalogando posibles pruebas. Leí la declaración que le diste al observer, comenzó Harper, abriendo una carpeta. Fue emotiva. No es una crítica, pero las declaraciones emotivas invitan a la interpretación. Ahora mismo, no podemos permitirnos interpretaciones.
Necesitamos hechos, Madison exhaló bruscamente. Me estaba defendiendo. Lo sé, dijo Harper en voz baja, levantando la vista de los papeles por primera vez. Pero cada palabra que dices es munición. Quienes te atacan son profesionales de la narrativa. Tú también necesitas serlo. Había algo en la mirada de Harper, una profundidad que Madison no pudo identificar. Familiar, tal vez, o simplemente inquietantemente sincera. Señaló el sofá. Siéntate. Hablemos de lo que recuerdas de la transmisión. Durante la siguiente hora, repasaron cada segundo de la grabación. Las preguntas de Harper eran agudas, pero nunca crueles. Madison se encontró respondiendo cosas que no le había contado a nadie, sobre el agotamiento, la culpa de sentirse demasiado refinada para la tragedia, el peso de fingir serenidad ante las cámaras. Cuando Harper finalmente cerró el expediente, dijo, podemos construir un caso. Las imágenes fueron editadas fuera de contexto. La narrativa es maliciosa, pero tendrá que firmar un nuevo contrato de representación con la cadena, uno que incluya condiciones de comportamiento, confidencialidad, no aparecer en los medios y... Dudó un instante. Una cláusula de no implicación. Madison parpadeó. ¿Qué quieres decir? Harper miró el documento. Es decir, no puede tener ninguna relación personal ni romántica con nadie que represente su defensa, incluyéndome a mí. Es estándar en los casos de rehabilitación de imagen. Previene conflictos de intereses. Madison casi se rió. Eso es extrañamente específico. Además, es ejecutable, dijo Harper, mirándola a los ojos de nuevo. Y es costoso incumplirlo. Por un momento, ninguno habló. La lluvia contra la ventana se hizo más fuerte, llenando el silencio. Entonces Madison asintió. De acuerdo, firmaré lo que sea necesario. Harper deslizó los papeles sobre la mesa. Madison tomó un bolígrafo, pero se detuvo, sus dedos rozaron los de Harper al pasar la página. El contacto fue breve, eléctrico. Harper no movió la mano de inmediato, luego se aclaró la garganta y la apartó. Es solo un procedimiento, dijo ella, ahora en voz más baja. Madison sonrió levemente. Eres muy meticuloso. Harper ignoró el comentario y cerró el bolígrafo. Mañana empezaremos a reconstruir la cronología. Necesitaré acceso completo a tus registros telefónicos y a los mensajes del equipo de producción. Madison dudó en la puerta. Hasta que arreglemos esto, no te comuniques. No te defiendas. Deja que las pruebas hablen. La puerta se cerró suavemente tras ella. Madison se quedó allí un buen rato, mirando el contrato que acababa de firmar. Su nombre estaba escrito junto al de Harper Vale bajo una cláusula que prohibía cualquier contacto humano entre ellos. Afuera, la ciudad bullía con la tormenta. Dentro, comenzó una tormenta diferente, la silenciosa y peligrosa que no se anuncia hasta que ya es demasiado tarde. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas en finas rayas blancas. Madison no había dormido. La lluvia había parado poco después de la medianoche, pero su ritmo aún resonaba en su pecho. Su teléfono vibraba contra el mostrador. Un mensaje de Harper. 9:02 de la mañana estaré en tu edificio en 10. Trae tu portátil. Sin saludos, sin ningún toque de calidez, solo eficiencia. Debería haberla molestado, pero en cambio la tranquilizó. Después de 3 días de titulares en espiral y una carrera que se desvanecía en tiempo real, la precisión era lo primero que se sentía seguro. Para cuando Harper llegó, Madison ya había cambiado su sudadera por una blusa impecable. No sabía por qué le importaba. Quizás porque la compostura de Harper exigía simetría. Buenos días, dijo Madison, sosteniendo la puerta. Bien. ¿Estás listo? Harper entró con la laptop bajo el brazo y el cabello recogido en un moño bajo. Vamos a la oficina legal de la cadena.
Tienen una reunión para hablar sobre tu declaración y los próximos pasos. ¿Debería estar nervioso? No, si me dejas hablar. Ahí estaba de nuevo, esa mezcla de confianza y control. Madison la siguió hasta el ascensor, agarrando su bolso como un escudo. En el vestíbulo, el guardia de seguridad miró a Harper con una leve mirada de reconocimiento, reservada para personas temidas y respetadas. Abogado de crisis, murmuró Madison mientras cruzaban el suelo de mármol. ¿Haces esto a menudo? Harper pulsó el botón del ascensor. Demasiado a menudo. La gente cree que la reputación es infalible hasta que oyen el clic. Madison se vio reflejada en la pared cromada. Piel pálida, ojos cansados, un mechón de pelo descolocado. Harper lucía impecable a su lado, imperturbable, con sus ojos grises escudriñando las plantas mientras el ascensor subía. No creo haber conocido a nadie como tú, dijo Madison en voz baja. Me alegro, respondió Harper sin mirarla. Con una foto mía me basta. Las puertas del ascensor se abrieron al último piso. La sala de conferencias legales de la cadena estaba limpia y luminosa, con el aire cargado de tensión y café recién hecho. Una fila de ejecutivos esperaban sentados, con rostros indescifrables. Harper acompañó a Madison a un asiento, en voz baja pero firme. Déjame guiar, dijo. La reunión comenzó con acusaciones disfrazadas de preocupación. El director de Relaciones Públicas habló primero, pasando diapositivas de titulares, la caída de un querido, Co., lágrimas por los ratings. Cada imagen le revolvía el estómago a Madison. Nuestros anunciantes exigen garantías, dijo un hombre, dando golpecitos con el bolígrafo. Quieren saber que ella no orquestó esa crisis. No lo hizo, interrumpió Harper con suavidad. Y a menos que su empresa quiera defenderse de una demanda por difamación presentada por su propio empleado, sugiero que replanteemos la situación de inmediato. La sala se quedó en silencio. Madison la observó, como la voz de Harper no se elevaba, como usaba el silencio como signo de puntuación. No era agresión. Era precisión. Alguien filtró el material sin editar, continuó Harper. Y la filtración provino del equipo de producción. Pediré citaciones a todos los que estén de turno ese día. Uno de los ejecutivos se removió incómodo. ¿Es necesario? Es necesario si quiere evitar que su cadena enfrente responsabilidades por difamación, respondió Harper. Mi cliente ya ha sufrido daños económicos y emocionales debido a la mala gestión de este incidente. Madison no respiró hasta que terminó la reunión. Al salir al pasillo, finalmente susurró, «Estuviste increíble». Harper se encogió de hombros levemente. Estaba haciendo mi trabajo. Lo haces parecer fácil. No lo es. Harper se detuvo y se giró para mirarla. Tienes que entender algo, Madison. Te defenderé legalmente, pero tienes que ser disciplinada. Nada de redes sociales, ni entrevistas no autorizadas, ni comentarios a amigos que podrían hablar con la prensa. Cada palabra cuenta. Madison asintió, tragando saliva con dificultad. Puedo hacerlo. Salieron del edificio bajo una luz de sol tan intensa que picaba. Las cámaras disparaban desde el otro lado de la calle. Harper se colocó inmediatamente entre Madison y la multitud. Agacha la cabeza, murmuró, guiándola hacia un coche que le esperaba. Dentro de la camioneta tintada, el silencio se hizo más denso. Madison se giró levemente, observándola. «¿Has hecho esto por otros?», dijo. «¿Gente como yo?». Harper asintió. «Personajes públicos, ejecutivos, políticos. Personas que cometieron un error o fueron descubiertas en la mentira de alguien. Yo limpio la sangre del mármol. Eso es poético». Sin querer, dijo Harper, pero había un destello de diversión en su voz. Por primera vez, Madison vio un atisbo de calidez bajo la armadura. No era mucho, un pulso humano oculto tras una estrategia legal, y,
de alguna manera. Eso la hacía aún más difícil de interpretar. Cuando llegaron de nuevo al apartamento de Madison, Harper se quedó junto a la puerta. «Te enviaré un plan detallado esta noche», dijo. «Incluirá el cronograma de la defensa, la estrategia de interacción con los medios y la cláusula 14b». Madison lo interrumpió suavemente. Lo de no enredarnos, la expresión de Harper permaneció inalterada. «Sí, es lo normal». «¿De verdad?». Madison ladeó la cabeza. «¿O lo añadiste tú?». La pausa fue breve, pero real. «Está hecho para protegernos. Los límites protegen la reputación, punto». «Bien», dijo Madison. «Límites». Por un segundo, ninguna se movió. Afuera, la ciudad bullía, tenues sirenas se filtraban entre el ruido del tráfico. Entonces Harper volvió a extender la mano, formal, profesional, definitiva. Madison la tomó. Su palma estaba cálida, su agarre firme. «Intenta descansar un poco», dijo Harper. «Mañana salimos temprano». Se giró para irse, pero la voz de Madison la atrapó antes de que la puerta se cerrara. Harper, el abogado, le devolvió la mirada. «Gracias», dijo Madison, «por tomarme en serio». La expresión de Harper se suavizó un poco. «No me tomo a los clientes en serio», respondió. «Me tomo la verdad en serio. Simplemente, resulta que estás apegado a ella». Entonces se fue. Madison se apoyó en la puerta después de que se cerrara, el silencio apretándolo. El aire aún olía ligeramente a perfume de Harper, limpio, sutil, casi clínico. Volvió a mirar el contrato sobre la mesa de centro, su nombre junto al de Harper. Las palabras, sin implicación personal, parecían brillar bajo la luz como un reto. A través de la ventana, la ciudad volvía a cobrar vida, llena de titulares, cámaras e historias a medias ciertas. Pero por primera vez en días, Madison no se sentía víctima de la historia. No sabía por qué. Quizás era la certeza de Harper, o quizás era la extraña corriente tácita que corría bajo cada palabra que intercambiaban. Fuera lo que fuese, había empezado a moverse, silencioso, imparable, como la primera gota de lluvia antes de otra tormenta. La mañana siguiente comenzó con el café enfriado antes del primer sorbo. Madison estaba sentada en la isla de la cocina, con el portátil abierto, rodeada de páginas de declaraciones, marcas de tiempo y recortes de prensa. El plan que Harper le había enviado la noche anterior era meticuloso: viñetas, subcláusulas, enlaces digitales e incluso contingencias con códigos de colores. Era como adentrarse en la mente de alguien que veía el caos como una ecuación solucionable. Para cuando llegó Harper, la luz del sol se filtraba por las persianas. Colocó su maletín de cuero sobre el mostrador con precisión silenciosa. «Buenos días», dijo Madison, todavía medio aturdida por el expediente de estrategia. «No duermes, ¿verdad?». «No cuando hay un incendio», respondió Harper, sentado frente a ella. «Y ahora mismo, tu reputación es el edificio». Madison intentó sonreír. «Qué consuelo. Es cierto», dijo Harper simplemente, abriendo su portátil. «Estamos presentando una demanda preliminar contra la fuente de la filtración. Ya he redactado citaciones para el personal de postproducción de la cadena». Madison parpadeó. «¿Tan rápido?». «Esa es la única velocidad que importa». Hablaba con el ritmo entrecortado de alguien que había vivido con plazos y precisión. Madison observaba cómo los dedos de Harper se movían sobre el teclado, eficientes, deliberados, nunca inseguros. Era extrañamente hipnótico. Trabajaron toda la mañana. De vez en cuando, Harper preguntaba algo incisivo. ¿Cuándo notaron por primera vez que el video estaba editado? ¿Quién tenía acceso a la transmisión en vivo? ¿Autorizaron repeticiones emotivas en grabaciones anteriores? Cada respuesta era como si se desprendiera otra capa de sí misma, exponiendo zonas que aún no se había dado cuenta de que eran sensibles. A primera hora de la tarde,
Harper se levantó y se estiró, sintiendo la tensión correr por sus hombros. Madison le ofreció una taza de café, todavía caliente esta vez. «Eres sorprendentemente humano», dijo Madison suavemente. Harper tomó la taza y arqueó una ceja. «Parece sorprendido». «Lo soy», admitió Madison. «La mayoría me habla como si fuera un producto. Tú me hablas como si fuera una prueba. Punto». «Eso no es un insulto», respondió Harper. «La evidencia es lo que hace que la verdad sea demostrable». Madison rió en voz baja. «¿De verdad que piensas en cláusulas? Punto». «Pienso en resultados», corrigió Harper. El aire entre ellos cambió, más ligero pero a la vez cargado. Por un instante, Harper pareció menos una abogada y más una persona suspendida entre el instinto y la moderación. Entonces vibró su teléfono. Lo revisó y la máscara se deslizó con facilidad de nuevo en su lugar. «Han rastreado los metadatos del video filtrado», dijo Harper, recuperando la voz. «El archivo se subió desde una dirección IP registrada a nombre de alguien dentro de la red». A Madison se le aceleró el pulso. «¿Sabes quién?» «Todavía no», respondió Harper. «Pero quienquiera que sea, quería que ese video te destruyera. El momento, las etiquetas. Esto no fue casualidad. Punto». «¿Por qué alguien llegaría tan lejos?» Harper la miró a los ojos. «Porque el escándalo vende más que la sinceridad». Las palabras le resultaron más pesadas de lo que Madison esperaba. Miró por la ventana un momento, observando la ciudad difusa abajo. «Es extraño», murmuró. «Solía pensar que la verdad era fácil. Simplemente la dices y la gente la cree. Pero ahora», Harper cerró su portátil. «Ahora entiendes que la verdad es una negociación». Algo dentro de Madison se retorció. «¿Eso es lo que tú también crees que es el amor? ¿Una negociación?» La pregunta se le escapó sin que pudiera detenerla. La expresión de Harper se congeló. Ni enojada ni ofendida, simplemente quieta. «El amor», dijo lentamente, «es una cláusula de responsabilidad que la gente olvida leer». Madison sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Qué desolador. Es experiencia». Harper dio un sorbo a su café. «Aprendes a no desdibujar la línea entre lo que proteges y lo que sientes». Volvieron a sumirse en el silencio, de esos que llenan una habitación sin sofocarla. El sonido del tráfico de la ciudad se filtraba tenuemente a través del cristal. Al caer la tarde, se habían trasladado a la sala. Había documentos esparcidos por el suelo. El gato de Madison, una criatura silenciosa y envejecida que rara vez veía, apareció brevemente, los rodeó una vez y volvió a desaparecer. Harper levantó la vista de un archivo. «Necesitas descansar pronto. La fatiga conduce a errores». Madison ladeó la cabeza. «¿Es una orden, abogado?» «Una sugerencia», respondió Harper. «Una que deberías tomar en cuenta», pero Madison no se detuvo. Volvió a leer los borradores de las declaraciones, bolígrafo rojo en mano, marcando con un círculo las palabras que odiaba: disculpas, malinterpretación, desliz emocional. Punto. «Quieren que me disculpe por llorar», susurró. Por ser humana, Harper se recostó en el sofá. «Quieren el control. Las disculpas hacen que el público se sienta poderoso. Pero si lo haces bien, no tendrás que disculparte. Simplemente les mostrarás lo que realmente pasó». Madison la miró entonces, la miró de verdad, la calma mesurada, la fuerza serena en su voz, la leve cicatriz en su muñeca que delataba algo tácito. Se preguntó qué se necesitaba para construir una fortaleza como Harper Vale y cuánto costaba vivir dentro de ella. Al caer la tarde, su espacio de trabajo se tornó dorado con el sol poniente. Madison se puso de pie, estirando las piernas. «Deberías comer», dijo. «Hay un restaurante al otro lado de la calle». Harper negó con la cabeza. «No mezclo trabajo con comida». Madison bromeó. «Eso no es romántico,
Es cuestión de supervivencia. Harper dudó, y luego exhaló suavemente. 15 minutos, el restaurante estaba casi vacío. La luz de neón del exterior parpadeaba en rojo y blanco. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Harper pidió café solo. Madison, panqueques con demasiado jarabe. No recuerdo la última vez que comí sin mirar mi teléfono, dijo Madison. Tal vez deberías empezar de nuevo. Quizás tú también deberías. Harper levantó la vista. No soy yo quien está siendo juzgado, Madison sonrió levemente. Todavía no. La comisura de los labios de Harper se levantó. Apenas, pero lo suficiente como para sentir como si la luz del sol se abriera paso entre las nubes de tormenta. Cuando regresaron al apartamento, la ciudad estaba en silencio. Madison abrió la puerta y se detuvo. Te quedas a terminar de archivar, ¿verdad? Me iré una vez que esté subido, dijo Harper. Madison asintió, con el corazón latiendo más fuerte que la razón. Pasó junto a ella para servirle otro café. Sus hombros se rozaron al hacerlo. Harper contuvo la respiración casi imperceptiblemente. La distancia entre ellas era menor que un suspiro, pero el contrato en el mostrador bien podría haber sido un muro de cristal. Buenas noches, Harper, dijo Madison finalmente, con voz un susurro. Harper la miró con ojos indescifrables y luego volvió a la pantalla brillante del portátil. Buenas noches, Madison. Madison entró en su dormitorio, dejando la puerta entreabierta. El suave zumbido de la máquina de escribir llenó el apartamento como un pulso. A través de ese estrecho espacio, pudo ver la silueta de Harper, firme y serena, enmarcada por la luz de la lámpara. Y aunque aún no lo sabía, esa imagen, Harper trabajando sola en su sala de estar a medianoche, se convertiría en el primer recuerdo que más tarde desearía poder borrar. La mañana comenzó con la vibración incesante de su teléfono. Madison parpadeó mirando la pantalla, aturdida. La luz del sol era demasiado intensa para sus ojos aún cansados. Docenas de notificaciones, nuevas menciones, un aluvión de mensajes sin leer. Su nombre de nuevo, Tendencia, Co y el Consejo. Tardó medio minuto en hacer clic en la etiqueta. La foto se cargó lentamente, como una cruel revelación. Allí estaba, de pie en una acera de la ciudad la noche anterior, riendo, con la cabeza inclinada hacia Harper. La mano de Harper descansaba suavemente sobre su espalda, guiándola hacia un coche que le esperaba. El pie de foto decía, abogado de crisis o algo más. El escándalo se agrava. A Madison se le encogió el estómago. Se desplazó. Más ángulos. Alguien los había seguido desde el restaurante hasta su edificio. Ninguna foto parecía demasiado comprometedora, pero la insinuación se filtraba en cada comentario. Supongo que sabemos cómo consiguió representación legal. ¿Sin cláusula romántica? Demasiado tarde. Fingió las lágrimas. Ahora está fingiendo el caso. Para cuando llamó a Harper, le temblaban las manos. Está ahí fuera, dijo sin preámbulos. Fotos nuestras. Lo están tergiversando todo. Los he visto, respondió Harper, con un tono tranquilo pero cortante. No comentes. No le escribas a nadie. Voy para allá. En menos de una hora, Harper estaba de nuevo en la puerta, con la gabardina abotonada y la mirada fría y calculadora. Recorrió el apartamento como una tormenta sin sonido, recogiendo impresiones, abriendo su portátil y sacando borradores legales. Las fotos las tomó un profesional independiente, dijo Harper. Pero ya había trabajado para una agencia de relaciones públicas específica, contratada por la aseguradora de la cadena. Madison frunció el ceño. ¿Aseguradora? La compañía que cubre la responsabilidad civil de tu demanda por difamación. Si no se puede rehabilitar tu imagen, no tienen que pagar daños y perjuicios. La manera más fácil de lograrlo, giró la laptop, mostrando la imagen de nuevo.
Demostrar un incumplimiento de la cláusula de moralidad. Madison miró la pantalla. ¿Crees que esto fue planeado? Creo que fue planeado, dijo Harper. Y creo que nos metimos de lleno en ello. Su voz no se alzó, pero sí el peso que la sostenía. Madison se dejó caer en el sofá. ¿Y ahora qué pasa? Harper cerró la computadora. Control de daños. Emitimos un comunicado negando cualquier implicación personal. Las fotos son una coincidencia. Interacción profesional sacada de contexto. Punto. ¿Quieres que mienta? Quiero que sobrevivas. Las palabras fueron más fuertes de lo que pretendían. Madison se puso de pie, paseándose. Me estás pidiendo que niegue algo que ni siquiera es real. No hicimos nada malo. Punto. Y al mundo no le importa lo correcto, dijo Harper en voz baja. Les importa la percepción. Madison se detuvo. ¿Te importa? Harper tensó la mandíbula, la primera grieta en su calma. Claro que sí, pero preocuparse no gana casos. El silencio que siguió fue denso. Madison se cruzó de brazos, intentando mantener la voz firme. Si publicamos esa declaración, parecerá que estamos alimentando la máquina que inició todo esto. Punto. Es una defensa temporal, dijo Harper. Una vez que demostremos la manipulación, nos retractaremos. Ahora mismo, necesitamos congelar la narrativa. Congela la narrativa, repitió Madison. Lo haces parecer tan estéril. Así se supone que debe ser, dijo Harper. Así duele menos. Durante un largo instante, ninguno se movió. Entonces Harper respiró hondo. Déjame redactarlo. Puedes revisarlo antes de enviarlo. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con los dedos sobre las teclas. Madison observaba desde la distancia. La postura de Harper, siempre en su sitio. La forma en que compartimentaba las emociones como si fuera un arte. El borrador parecía clínico, impersonal. La señora Cole y la señora Vale mantienen una relación profesional de abogada-cliente. Cualquier otra insinuación es falsa y difamatoria. Madison lo miró fijamente. Suena frío. Punto. Así se supone, dijo Harper. Lo odio. Lo sé. Madison se dio la vuelta, abrazándose con fuerza. ¿Alguna vez te cansas de esconderte tras las palabras? Harper dudó. A veces, pero las palabras son más seguras que el silencio. Madison miró por encima del hombro. ¿Y qué es más seguro que la verdad? Harper no respondió. Cuando se publicó el comunicado esa tarde, las reacciones negativas apenas se calmaron. Algunos fans los defendieron, otros lo calificaron de estrategia de relaciones públicas calculada. La aseguradora guardó silencio, lo que en el mundo de Harper significaba complicidad. Al anochecer, estaban de vuelta en la sala de conferencias de la oficina, frente a 2 ejecutivos de la red y un representante de la aseguradora. El representante, un hombre con un costoso traje azul marino, sonrió levemente. Señora Vale, señora Cole, comenzó. La empresa agradece su cooperación. Dados los recientes acontecimientos, les recordamos que su contrato incluye la cláusula 14b. Cualquier incumplimiento confirmado anulará su indemnización. El corazón de Madison dio un vuelco. No hemos violado nada, el hombre ladeó la cabeza. La percepción pública puede constituir un incumplimiento si daña la reputación del asegurado. El tono de Harper se volvió gélido. Esa cláusula protege contra acciones, no especulaciones. Estás exagerando su propósito. En la ley de la óptica, la intención no importa, respondió el hombre con suavidad. La percepción sí. Harper se levantó de la silla. Entonces tendrás que demostrar que tienes percepción antes de que avancemos un paso más. Madison la observaba, firme, serena. La furia se transformó en profesionalismo. Al terminar la reunión, Harper la acompañó a la salida sin decir palabra. En el pasillo, Madison la tomó del brazo.
Están tratando de provocarnos. Sí, dijo Harper. Y si lo consiguen, lo perderemos todo. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Harper se suavizó casi imperceptiblemente. Tenemos cuidado. Nos quedamos callados si no les damos lo que quieren. De vuelta en el coche, la ciudad pasaba fugazmente entre destellos borrosos de neón y lluvia. Madison apoyó la cabeza en la ventanilla. ¿Alguna vez te cansas de librar batallas que no deberían existir? Todo el tiempo, murmuró Harper. El conductor se detuvo en el edificio de Madison. Ninguno de los dos se movió un instante. Harper se giró hacia ella con una mirada indescifrable. Saldremos adelante. Pero tienes que confiar plenamente en mí. Nada de improvisar, Madison asintió, aunque se le hizo un nudo en la garganta. Confío en ti. Eso es lo que me asusta. Harper parpadeó lentamente. Las palabras le sonaron más profundas de lo debido. Luego, alargó la mano hacia el pomo de la puerta. Descansa un poco, Madison. Mañana reconstruiremos de nuevo. Salió a la lluvia, desapareciendo bajo el resplandor de las farolas. Madison la vio irse, con una mezcla de admiración y dolor. La sensación de estar sobre una falla geológica justo antes de que la Tierra se tambalee. Arriba, miró el titular una vez más antes de apagar el teléfono. ¿Consejera de crisis o amante secreta? Debajo, el subtítulo decía, confió en la mujer equivocada. El reflejo de Madison en la ventana oscura parecía un fantasma, atrapado entre la verdad y la historia que le contaban. Afuera, el trueno resonaba bajo sobre la ciudad, y en algún lugar bajo la tormenta, una trampa ya se había cerrado, silenciosa, perfecta, esperando su siguiente movimiento. El estudio se había vaciado hacía tiempo, pero las luces seguían encendidas, ásperas, artificiales, implacables. Madison estaba de pie en medio del estudio de sonido, con el aire zumbando con la electricidad residual. Era casi medianoche. Cada sombra en la sala parecía más nítida de lo que debería. Al otro lado del espacio, Harper recogía los últimos expedientes. Todo el día había sido un torbellino de declaraciones, llamadas de prensa y reuniones de control de daños. Cada vez que apagaban un incendio, surgía otro titular. El mundo exterior no dormía, y al parecer, ellos tampoco. Vete a casa, dijo Madison finalmente, con la voz ronca por el cansancio. Ya has hecho suficiente por hoy. Harper no levantó la vista. No hasta que la cadena confirme la retractación de ese artículo sensacionalista. No lo harán, murmuró Madison. No hasta que me hayan exprimido hasta el último clic. Se dejó caer en una silla, dejando que el silencio las envolviera. Era un silencio denso y extraño. No la quietud estéril del profesionalismo, sino algo vivo, suspendido entre ellas. Harper cerró su portátil. El sonido resonó en la cavernosa habitación. Deberías descansar un poco. No puedo, dijo Madison. Cada vez que cierro los ojos, veo esos comentarios. Es como estar enterrado vivo bajo las opiniones de los demás. Harper cruzó la habitación lentamente, sus pasos resonando en el hormigón pulido. Entonces, mantente despierta, dijo con dulzura. Pero deja de torturarte. Madison la miró. ¿Cómo lo haces? Hacerlo. Mantente tan distante. Harper hizo una pausa. No soy indiferente. Soy disciplinado. Lo mismo, dijo Madison, con una media sonrisa cansada formándose en sus labios. No lo es. El tono de Harper se suavizó. La disciplina significa que sientes todo y eliges que no mostrar. Algo en su forma de decirlo, en voz baja, sincera, casi vulnerable, le oprimió el pecho a Madison. Sus palabras llenaron la sala como ningún comunicado de prensa podría hacerlo. Las luces de arriba parpadearon una vez, 2 veces, y luego se atenuaron. El generador se apagó. El letrero de en el aire,
que solía brillar como advertencia, se apagó. El estudio se sumió en una penumbra de luces de seguridad azules y sombras. Madison exhaló. Supongo que hasta las cámaras se cansaron. Harper miró hacia la cabina de control a oscuras. Terminaremos esto mañana. Pero ninguno de los dos se movió. El silencio ya no era incómodo. Era intenso, palpitante. El rostro de Harper captó un destello de la tenue luz, tranquila, desprevenida, con las puntas del cabello desatadas de su perfecto moño. Por una vez, no parecía una abogada. Parecía humana. Madison se levantó de la silla. El movimiento fue lento, pausado. «Sabes», dijo en voz baja. «Hubo una época en que me encantaba este lugar. Las luces, el público, la emoción. Pero ahora entro y solo oigo ruido». La mirada de Harper se suavizó. «El ruido se desvanece». «La verdad, no». Madison se acercó. «¿De verdad lo crees?» «Tengo que hacerlo», dijo Harper. «Es la única manera de seguir haciendo lo que hago. Defendiendo a gente como yo. Defendiendo a personas que merecen más que titulares», respondió Harper. La distancia entre ellas se acortó hasta que Madison pudo ver su reflejo en los ojos de Harper. Dos mujeres cansadas, de pie, en lados opuestos de una línea dibujada con tinta y ley. Quería agradecerle, decirle algo profundo o seguro, pero las palabras que salieron no fueron nada por el estilo. Hace que sea difícil recordar por qué existe esa cláusula. Harper se quedó paralizado. «Madison». «Lo sé», susurró Madison. «Cláusula 14, apartado B. La he leído cientos de veces». «Entonces sabes que no podemos». «Lo sé», repitió, acercándose. «Pero, por un momento, podemos dejar de fingir que no está sucediendo ya». El aire se densificó. Harper contuvo la respiración. Por primera vez, la mujer que había construido su vida en torno a la serenidad flaqueó. Madison extendió la mano lentamente, como una pregunta que no estaba segura de si debía hacer, y tocó el borde de la mandíbula de Harper. Le temblaban los dedos. Harper no se movió. El toque no fue cinematográfico. No fue apresurado ni forzado. Fue silencioso, inevitable, como la gravedad cediendo. Las manos de Harper encontraron los hombros de Madison, luego su rostro. Por un largo instante, el mundo se redujo a la calidez entre ellos, el sonido de la respiración, el tenue zumbido de la ciudad más allá de los muros. Cuando finalmente se separaron, la realidad lo golpeó con fuerza. Harper abrió mucho los ojos y el abogado regresó de golpe. «Acabamos de incumplir la cláusula», susurró. El corazón de Madison se aceleró. Nadie lo vio. Harper miró hacia la cabina. Una tenue luz roja parpadeaba en la esquina. Una cámara de seguridad, pequeña pero activa. «Oh Dios», murmuró Madison. Harper agarró su abrigo. «Quédate aquí». Desapareció en la sala de control, con el eco de sus tacones. Madison se quedó allí, paralizada entre el pánico y la incredulidad. Cuando Harper regresó, su expresión era indescifrable. «Desactivé la señal», dijo. «Pero no sabemos cuánto tiempo estuvo grabando». A Madison se le secó la garganta. «¿Entonces alguien pudo haberlo capturado todo?» Harper terminó. «Sí». El peso de esas palabras pendía entre ellos como un veredicto. Madison se dejó caer en los escalones del escenario, pasándose una mano por el pelo. «No hicimos nada malo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Harper. «Pero no lo verán así». Se agachó frente a ella, con voz baja y firme. «Mañana por la mañana, actuaremos, como si esto nunca hubiera sucedido. Nos adelantaremos. No nos dejaremos llevar por el pánico. ¿Comprendido?» Madison asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Me estás pidiendo que mienta otra vez?
Te pido que sobrevivas de nuevo, dijo Harper, con la voz ligeramente quebrada por primera vez. Durante unos segundos, ninguno habló, entonces Harper se levantó y volvió a colocarse la máscara. Yo me encargo de la grabación. Cierren las puertas esta noche. Los llamo a las 8. Se giró para irse, su silueta enmarcada por la puerta, mitad en la luz, mitad en la sombra. Harper, llamó Madison suavemente, ella se detuvo pero no se dio la vuelta. Si esto nos arruina, dijo Madison, entonces al menos fue real por un segundo, los hombros de Harper se tensaron. No respondió. La puerta se cerró, dejando a Madison sola bajo las luces apagadas del estudio. El zumbido de la electricidad desapareció, reemplazado por el sonido más suave y agudo de su propio corazón. Afuera, la noche envolvía el edificio por completo, y en algún lugar arriba, la luz de una cámara volvió a parpadear, tenue, roja y grabando. La mañana cayó como una sentencia, no como un amanecer. Madison se despertó con la estridente vibración de su teléfono, un sonido que rasgaba el silencio. Lo cogió por instinto, con los ojos aún entrecerrados. Docenas de llamadas perdidas, su agente, la cadena, Harper. El primer mensaje era un titular, captado fuera de cámara. El romance secreto de Madison Co. con su abogado, se le heló la sangre. El artículo ya tenía horas. La imagen, granulada, en penumbra, inconfundible, mostraba la silueta de dos mujeres en el estudio a oscuras, una inclinándose hacia ella, la otra echando la cabeza hacia atrás. Incluso borrosa, la silueta del momento bastaba. Madison se incorporó rápidamente, con la adrenalina a raudales. Respiraba entrecortadamente. No necesitaba leer el texto para saber lo que decía. Ya lo había visto antes, la anatomía del escándalo, con precisión y convertido en arma, un golpe en la puerta la sobresaltó. Madison, abre. La voz de Harper. Baja, controlada, pero urgente, y Madison abrió la puerta con manos temblorosas. Harper entró, todavía con el mismo traje de la noche anterior, el pelo despeinado y los ojos enrojecidos por el insomnio. Está en todas partes, susurró Madison. Lo sé, dijo Harper. Las imágenes se enviaron anónimamente a 3 medios. La fuente afirma que son imágenes de seguridad del estudio. A Madison se le aceleraba el pulso. Dijiste que lo desactivaste, sí, lo que significa que alguien lo reactivó después de que nos fuéramos. O quería que pensáramos que había fracasado. A Madison le flaquearon las rodillas. Se agarró al borde del mostrador. Nos tendieron una trampa. Sí, dijo Harper con voz tensa. Y ahora tienen justo lo que querían. Dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro había un aviso impreso del departamento legal de la aseguradora, aviso de incumplimiento. Cláusula 14b, violación del acuerdo de no enredo. Indemnización nula. Una sola línea en negrita al final decía, daños totales pagaderos $5,000,000. Madison lo miró fijamente. No pueden hacer esto. No lo hicimos, sí, pueden, interrumpió Harper suavemente. Porque la percepción no necesita pruebas. Necesita narrativa. Madison sintió que la habitación daba vueltas. Dijiste que me protegerías. Te estoy protegiendo, dijo Harper. Pero esto ya no se trata de leyes. Se trata de influencia. Sacó una memoria USB del bolsillo. Tengo una copia del metraje completo. La marca de tiempo prueba que fue editado. Cortado a mitad de secuencia para sugerir un toque que dura más de lo que realmente duró. ¿La aseguradora lo manipuló? Madison contuvo las lágrimas. ¿Así que fabricaron una filtración? Sí, el tono de Harper se endureció. Sabían que si anulaban tu indemnización, se ahorrarían millones. La cláusula de moralidad no tenía nada que ver con la ética. Era una trampa. Madison la miró,
la ira se alzaba bajo el miedo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Presentamos otra declaración? ¿Lo negamos otra vez? No, dijo Harper. Esta vez no. Sostuvo la mirada de Madison, firme y deliberada. Esta vez, contraatacaremos. Las palabras impactaron con fuerza silenciosa. Harper nunca había sonado menos como un abogado y más como algo más, un aliado, tal vez incluso un cómplice. Solicitaremos una medida cautelar, continuó Harper. Si demostramos que la cláusula se utilizó de mala fe, la sanción quedará anulada. Pero eso implicará hacer públicas las imágenes, el contrato, todo. Madison dudó. ¿Público? Harper, eso significa mostrarles que nos tienen, lo sé. Destruirá lo que queda de mi carrera. Harper apretó la mandíbula. Puede que sí, pero también expondrá al sistema que intentó destruirte primero. El aire entre ellos se enrareció, frágil. Madison quiso discutir, pero la lógica era implacable. No había salida fácil, solo avanzar. Al mediodía, Internet se había vuelto violento. Los expertos debatían sobre mala conducta profesional. Los hashtags se multiplicaron: #cláusula 14, #abogado escandaloso, #ética y aventuras. Los patrocinadores de Madison publicaron comunicados, reevaluando sus alianzas. Su teléfono se convirtió en un instrumento de humillación. Durante todo el proceso, Harper permaneció a su lado. Atendió llamadas, redactó documentos y atendió a los periodistas con precisión quirúrgica. La calma que proyectaba era casi inquietante. Solo se quebró una vez, cuando encontró a Madison de pie en el balcón, contemplando el horizonte como si fuera un océano al que podría adentrarse. No lo hagas, dijo Harper en voz baja desde detrás de ella. Madison se giró, sobresaltada. ¿No qué? No les des más de lo que ya han tomado. Madison apartó la mirada. Se lo han llevado todo. Harper se acercó. Todavía no. Durante un largo instante, se quedaron allí, dos siluetas contra la tenue luz. Dos personas unidas por la tinta, el silencio y algo que ninguna de las dos pretendía sentir. Al caer la tarde, Harper extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. Así es como lo hacemos, dijo. Emitimos una orden de cese y desistimiento a la aseguradora, alegando incumplimiento del deber fiduciario e interferencia. Luego, presentamos una moción de emergencia para congelar la sanción. Eso nos dará tiempo. Madison asintió, aturdida. ¿Y después de eso? Después de eso, los desenmascaramos. Harper hizo una pausa, mirándola a los ojos. Pero tienes que estar de mi lado. En cada paso, sin prensa, sin pánico, sin confesión. Si nos ven dudar, nos enterrarán. Madison la observó. Sigues diciendo, nosotras. Los labios de Harper se crisparon levemente. Ahora es una cláusula de responsabilidad solidaria. Ambos estamos en la mira. La comisura de los labios de Madison se curvó en una mezcla de desesperación y cariño. Supongo que eso nos convierte en compañeros. Legalmente, dijo Harper. Y por desgracia. Un leve atisbo de humor brilló, pero luego se desvaneció bajo el peso de lo que se avecinaba. La noche volvió a caer demasiado pronto. Se sentaron una al lado de la otra, con las pantallas brillando en la oscuridad, dibujando. Madison tecleaba más despacio, con los dedos pesados. Harper se inclinó para corregir una frase, rozando el brazo de Madison con la manga. El contacto la sacudió, sutil pero real. Ninguna de las dos hizo comentarios. Cuando el documento finalmente estuvo listo, Harper lo guardó y se recostó. Archivado, dijo en voz baja. Tenemos 48 horas antes de que el tribunal responda. Madison se frotó las sienes. ¿Qué hacemos hasta entonces? Esperamos. No soy bueno esperando. Harper la miró.
Entonces aprende. La paciencia es nuestra última moneda. Las luces de la ciudad titilaban contra el cristal, pintando sus reflejos de oro fragmentado. Madison observó el perfil de Harper. El cansancio suavizaba sus rasgos, el pulso débil en su mandíbula. Nunca te pregunté por qué aceptaste mi caso, dijo Madison en voz baja. Podrías haber elegido a cualquiera, Harper dudó. Quizás vi algo familiar. ¿Qué pasa cuando crees que la verdad te protegerá? Madison sonrió levemente. ¿Y lo hace? Harper la miró con ojos grises y cansados. Al principio no. Pero a veces aprende a defenderse. El reloj del mostrador titilaba pasada la medianoche. Harper se levantó, recogiendo sus archivos. Descansa un poco, repitió, con voz más suave esta vez. Madison asintió, aunque ninguna creía que fuera a dormir. Al llegar Harper a la puerta, la voz de Madison la detuvo. Si ganan, susurró. Si lo destruyen todo, ¿te arrepentirías de lo de anoche? La mano de Harper se quedó en el pomo de la puerta. La pausa se le hizo interminable. No, dijo finalmente, sin darse la vuelta. Pero me pasaré el resto de mi vida intentando defenderlo. La puerta se cerró con un clic. Madison permanecía en silencio, rodeada de papeles y pantallas, con su nombre grabado en cada pestaña. Afuera, un relámpago brillaba débilmente sobre el horizonte. Un destello blanco que duró lo justo para iluminar la verdad de la que ya no podía ocultarse. La cláusula no solo estaba despierta. Estaba viva, por primera vez en semanas. El apartamento estaba en silencio. Sin llamadas, sin alertas, sin titulares gritando en la pantalla. Solo quietud, y dos mujeres sentadas en extremos opuestos de una mesa de cocina, absortas en documentos que podrían salvarlas o terminarlas. Harper llevaba el pelo recogido, con mechones sueltos sobre su sien. Llevaba las mangas arremangadas, y el cansancio suavizaba las líneas impecables de su camisa. Madison, descalza y con un suéter enorme, revisaba la nueva serie de declaraciones legales. La tensión entre ellas era ahora una presencia familiar, constante, respirando el mismo aire que ellas. Mira esto, dijo Harper, deslizando una página hacia adelante. La aseguradora contrató al mismo subcontratista tanto para la limpieza de relaciones públicas de tu red como para los servicios de seguridad que gestionan las cámaras del estudio. Madison frunció el ceño. O sea, que plantaron la grabación. Lo que significa que orquestaron las circunstancias que posibilitaron el incumplimiento. Harper señaló la cláusula al final del contrato. Escribieron la norma, orquestaron la infracción y se lucraron con ella. Madison exhaló. Eso no solo es poco ético. Es depredador. Harper apretó los labios. Es común. Lo llaman gestión de riesgos. Por un momento, ninguno habló. Afuera, la ciudad latía débilmente bajo la gris luz de la mañana. Madison se recostó, mirando el contrato que se había convertido en su jaula invisible. ¿Sabes qué es irónico? Pasé toda mi carrera hablando de autenticidad, de ser real ante las cámaras, y ahora no se me permite existir como persona en absoluto. No eres la única, murmuró Harper, con los ojos fijos en su computadora portátil. Madison levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Harper dudó, y luego dijo en voz baja, construí mi carrera limpiando el caos ajeno. En algún momento, olvidé que vivir limpio no es lo mismo que vivir con honestidad. Las palabras quedaron grabadas en su memoria, íntimas y peligrosas. Madison quiso extender la mano por encima de la mesa para decirle que no era la única, pero el momento pasó cuando vibró el teléfono de Harper. Miró la pantalla y su tono cambió al instante. Tenemos movimiento. El tribunal programó la audiencia para el viernes por la mañana. Son 2 días, dijo Madison. 42 horas, corrigió Harper, sacando ya un nuevo documento.
Tendremos que preparar un argumento que demuestre que la cláusula 14b fue abusiva y se ejecutó de mala fe. Madison intentó seguir su ritmo, pero su mente estaba en otra parte. En el camino, la mano de Harper le apartó el pelo mientras pensaba, en el agotamiento que se escondía tras su precisión. «Ya has hecho esto antes», dijo Madison en voz baja. «¿Has luchado contra algo así?» «No exactamente así», admitió Harper. Nunca con algo tan personal en juego. A Madison se le encogió el corazón. ¿Es esa tu forma de decir que te importa? Los labios de Harper se curvaron en una leve sonrisa. Es mi forma de decir que estoy comprometida con el resultado. Cuidado, bromeó Madison. Eso suena peligrosamente cerca de una ruptura. El breve destello de humor entre ellos fue suficiente para aliviar la pesadez por un momento. Por la tarde, su apartamento parecía una sala de guerra. Archivos apilados, notas adhesivas cubriendo las paredes, café enfriándose sin tocar. Harper hablaba con calma, con una lógica aguda. Madison completaba los detalles con sus propios registros, con la precisión de su locutora igualando la claridad legal de Harper. Argumentaremos que la cláusula se redactó bajo un régimen de poder asimétrico, dijo Harper. Que no tenía capacidad de negociación y que fue diseñada para inducir a una trampa. Madison asintió mientras tomaba notas. Y si el juez no lo cree, dijo Harper, entonces apelamos al Tribunal de la Opinión Pública, pero esta vez bajo nuestras propias condiciones. Abrió su portátil y sacó un documento en blanco titulado Declaración de la Verdad. Madison leyó por encima del hombro. Vuelve a salir a bolsa. Sí, dijo Harper. Pero no como defensa, sino como una denuncia. Les mostramos cómo se usan las cláusulas de moralidad como armas. Decimos la verdad antes de que nos la vendan. Madison dudó. ¿Me estás pidiendo que me meta en otro incendio? Harper levantó la vista. Sí, pero esta vez estaré ahí contigo. Algo cambió dentro de Madison. El miedo que la había atormentado durante semanas se aflojó, reemplazado por una tranquila certeza. De acuerdo, dijo. Contémosles todo. Las siguientes 40 horas se desvanecieron en un instante. Durmieron por turnos, comieron lo que pudieron y reescribieron su caso hasta que las palabras se convirtieron en memoria muscular. Harper grabó declaraciones, preparó pruebas y ensayó argumentos en voz alta. Madison la observó, como su voz podía sonar serena incluso cuando le temblaban las manos. Como se aferraba a la verdad como si fuera a la vez arma y herida. Tarde esa noche, cuando el cansancio convirtió el pensamiento en instinto, Harper encontró a Madison de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿No puedes dormir otra vez?, preguntó Harper. Madison negó con la cabeza. ¿Alguna vez te preguntaste si podríamos haber detenido esto antes de que empezara? No, dijo Harper. Porque no lo empezamos nosotros. Madison se giró para mirarla. Sigues diciendo eso como si fuera más fácil. La voz de Harper se suavizó. No lo hace. Simplemente lo hace soportable. Durante un largo instante, permanecieron tan cerca que no hicieron falta palabras. El zumbido de la ciudad llenaba el espacio entre ellos. El pulso de Madison latía en sus oídos, firme y seguro. Entonces Harper dijo en voz baja, después de esta audiencia, pase lo que pase, tendré que retirarme de su caso. Madison se quedó sin aliento. ¿Por qué? Porque crucé la línea, dijo Harper. Y sigo cruzándola cada vez que te miro. A Madison se le hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que eso es debilidad? Harper negó con la cabeza. Creo que es un conflicto de intereses. Entonces deja que entre en conflicto, susurró Madison. Pero no dejes que te quiten lo real. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y ardientes. Harper no se acercó, pero su voz tembló con algo tácito. Si no me voy después de que ganemos, no será por desafío. Será porque finalmente elegí la honestidad. Madison sonrió levemente. Entonces espero que ganemos rápido. Ambas rieron suavemente,
y el sonido rompió la tensión. Entonces Harper regresó a la mesa, terminando sus notas bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio mientras el amanecer se filtraba por las ventanas. Madison se durmió en el sofá, rodeada de carpetas. Harper la observó un momento, con una silenciosa reverencia en la mirada, como si estuviera memorizando la calma antes de la batalla. «Que vengan por nosotros», susurró casi para sí misma. «Ya hemos reescrito las reglas, afuera», la ciudad despertó. En lo profundo del sistema judicial, su expediente aguardaba la fecha y hora. Una silenciosa marca en el papel que decidiría si el amor sobreviviría a un contrato escrito para borrarlo. El juzgado olía ligeramente a lluvia y desinfectante. Los periodistas se agolpaban en los escalones de mármol, chocando los paraguas mientras los flashes se filtraban a través de la llovizna. Dentro, el aire era más fresco, más tranquilo, un mundo de orden construido para contener el caos. Madison se sentó a la mesa del demandante junto a Harper. Las dos, enmarcadas por un cristal que daba a la mañana gris. La audiencia no era un juicio, todavía no. Pero todo lo importante estaba en juego, la multa de 5 millones de euros, su carrera y la tenue verdad que habían construido entre ellas. Harper acomodó sus papeles, tan tranquila como siempre. Madison notó la fatiga en el leve temblor de su mano, pero su expresión no delataba nada. «¿Estás listo?», preguntó Harper suavemente. Madison asintió. «Si es así, he estado listo desde que escribieron esa cláusula», dijo Harper. Cuando entró el árbitro, la sala quedó en silencio. 3 panelistas, 2 hombres y una mujer, tomaron asiento. El árbitro principal, un juez de cabello canoso y mirada penetrante, observó los documentos que tenía ante sí. «Este procedimiento se refiere a una disputa sobre la cláusula 14, subsección B de un contrato de servicios profesionales», comenzó. «Determinaremos si se infringió la cláusula y, de ser así, si su aplicación constituye mala fe». Levantó la vista. «Abogado Vale, puede empezar». Harper se puso de pie. Su voz llenó la sala, baja, pausada, anclada en la certeza de alguien que se había pasado la vida lidiando con verdades frágiles. «La cláusula 14b establece que mi cliente, la señora Madison Cole, y su asesor legal tenían prohibido cualquier relación personal o romántica. Esta disposición, redactada por la aseguradora, no era una protección. Era una trampa diseñada para garantizar que cualquier conexión emocional, real o percibida, pudiera anular la indemnización y desviar la responsabilidad de la aseguradora». Caminó lentamente, sosteniendo la mirada del panel. Esta cláusula convirtió la humanidad en un arma. Presumía la culpabilidad en los sentimientos. Presumía que para ser profesional, uno debe ser menos que humano, y lo hizo para lucrarse con la ruina. El abogado contrario, un hombre de voz suave y traje impecable, se levantó con respeto. «El argumento del abogado Vale es retórico. La cláusula existe para mantener la objetividad y evitar irregularidades. Las imágenes presentadas hablan por sí solas». Reprodujo el video, la sala se oscureció. En la gran pantalla, las imágenes borrosas de esa noche llenaban el aire. 2 mujeres estaban de pie bajo las luces del estudio, acercándose. El contacto, o lo que la edición hizo parecer uno, se reprodujo de nuevo en cámara lenta. El sonido era silencioso, la imagen cruel. Madison sintió un nudo en la garganta. Sintió que se le aceleraba el pulso mientras los susurros se extendían entre los espectadores. Harper, sin embargo, no se inmutó. Al terminar el video, se acercó al panel con calma. «Permiso para presentar la prueba de», dijo. El juez asintió. Harper cambió la señal del monitor. Apareció un segundo video, el archivo original sin editar que había recuperado. Esta vez, la marca de tiempo se reproducía continuamente. La luz roja parpadeó después del momento. La imagen se cortó bruscamente y se reanudó varios segundos después. «La grabación fue alterada», dijo Harper.
Y los metadatos prueban que se subió desde una dirección IP de Crescent Media, una empresa contratada por la División de Relaciones Públicas de la aseguradora. En otras palabras, la misma empresa responsable de contener el supuesto escándalo la creó. La habitación quedó en silencio. Harper continuó, con voz más aguda. La aseguradora redactó una cláusula diseñada para fracasar. Crearon la apariencia de incumplimiento para provocar la revocación del pago. No es moralidad, es manipulación. El abogado contrario se levantó de nuevo, nervioso. Estás acusando a una entidad corporativa de fraude sin ninguna acusación directa. No estoy acusando, interrumpió Harper. Les estoy demostrando un fraude. Tocó la pantalla. Todos los documentos, todos los plazos, todos los recibos los llevan a ellos. Esta cláusula nunca fue sobre ética. Fue sobre dinero. Y usaron la reputación de dos mujeres como garantía. La árbitra se inclinó hacia adelante. Señora Vale, ¿sugiere que la aseguradora invadió deliberadamente la privacidad de su cliente para provocar esta violación? Harper la miró a los ojos. Sí, señora. Y yo sugiero algo peor, que creían que a nadie le importaría por ser quienes somos. Las palabras resonaron como un trueno. Incluso el taquígrafo hizo una pausa, escribiendo. Harper se giró ligeramente hacia Madison y luego volvió a la mesa. Lo que ven ante ustedes no es un escándalo. Es evidencia de coerción, y la coerción no merece ser aplicada. Merece ser desmantelada. Dejó que el silencio se disipara un instante. Pedimos a esta mesa que anule la cláusula 14b en su totalidad, que restablezca la indemnización y que reconozca que el profesionalismo no es la ausencia de emoción. Es la valentía de actuar con integridad a pesar de ella. Cuando Harper se sentó, Madison exhaló temblorosamente. Eso, susurró, no fue un debate legal. Fue una revolución. Harper se permitió una leve sonrisa. Esperemos que el panel esté de acuerdo. Tras la deliberación, los árbitros regresaron. El juez principal leyó el veredicto lenta y cuidadosamente. Este panel concluye que la cláusula 14b fue redactada y aplicada de mala fe. La conducta de la aseguradora constituye interferencia y coerción. Se anulan todas las sanciones. Se restablece la indemnización. Madison se quedó paralizada. Los dedos de Harper se apretaron brevemente alrededor de su bolígrafo, la única señal de alivio que se permitió. El juez los miró a ambos. Este asunto está resuelto. Pueden irse. La sala estalló en un murmullo sordo. Afuera, el sonido de las cámaras se intensificaba. Los reporteros gritaban preguntas, los flashes atravesaban el cristal y Madison se volvió hacia Harper. Se acabó. Harper negó levemente con la cabeza. Todavía no. Pero la pelea se inclinó a nuestro favor. Caminaron juntas por el pasillo del juzgado, con las cámaras disparando como disparos lejanos. Madison se detuvo a mitad de la escalera de mármol y se volvió hacia ella. Podrías haberte ido, dijo. Deberías haberlo hecho. Harper la miró, la lluvia se le pegó en el pelo. La ciudad se reflejaba en sus ojos. ¿Crees que no lo intenté? Madison sonrió levemente. Entonces no empieces ahora. Los reporteros se abalanzaron sobre ellos, con preguntas como flechas. ¿Fue real? ¿Están juntos? ¿La cláusula era una tapadera para una aventura? Madison sostuvo la mirada de Harper. Por una vez, no le quedaba ninguna estrategia. Solo una opción. Dio un paso al frente, con voz tranquila y clara. Sí, dijo al micrófono más cercano. La cláusula era real, y también lo era lo que intentaba destruir. La multitud guardó silencio. Las cámaras se congelaron en medio del flash. La mirada de Harper se suavizó. Toda barrera se disolvió en ese instante. Más tarde esa noche, cuando el tribunal se vació y el mundo comenzó a diseccionar su declaración, Madison y Harper estaban en las escaleras del tribunal,
con las luces de la ciudad parpadeando abajo. Acabas de prender fuego a tu propio acuerdo de confidencialidad, dijo Harper en voz baja. Le prendí fuego a una mentira, respondió Madison. Hay una diferencia. Se quedaron en silencio un momento, observando el resplandor del tráfico. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Madison. Harper sonrió levemente. Ahora hacemos lo que nunca esperaron. Punto. ¿Qué es eso? Vivimos. Madison extendió la mano. No desafiante, ni imprudente, solo segura. Harper no la apartó. Sobre ellos, el reloj del juzgado dio las 7 y la lluvia se convirtió en niebla. En algún lugar, el primer titular ya se estaba reescribiendo, el abogado y el locutor que lucharon contra la cláusula. Y dentro del edificio, el contrato anulado seguía sobre el escritorio del juez, con la tinta secándose lentamente bajo las luces fluorescentes. Las palabras, 14b, sin enredos, estaban tachadas. Una sola nota manuscrita en el margen, dejada por Harper Vale, enmienda aprobada. Humanidad restituida, y por primera vez desde que comenzó la historia, Madison Cole sintió que el mundo se inclinaba no en su contra, sino a su favor. Las cámaras se desvanecerían. El escándalo se desvanecería. Pero esto, el desafío silencioso entre dos mujeres que se negaron a ser borradas por la letra pequeña, permanecería. Se volvió hacia Harper. ¿Y ahora qué, abogado? Harper sonrió, cansada, pero sincera. Ahora, dijo, empezamos a redactar algo nuevo, y mientras bajaban juntos las escaleras del juzgado, el último destello se iluminó detrás de ellos, capturando no el escándalo ni la estrategia, sino el momento en que dos personas, una vez definidas por una cláusula, reescribieron la historia con sus propios nombres.